¿En qué piensas cuando escuchas la palabra adicto? ¿En tu mamá? ¿En tu papá? ¿En algún familiar? ¿En el marihuano? ¿En el alcohólico? ¿O la persona que estás viendo en el espejo? 20% de la población nacional ha consumido alguna vez droga en su vida. Y de este 20%, el 40% van de las edades de 14 a 24 años. 3 de cada 15 se vuelven adictos o dependientes de la sustancia. Yo empecé a consumir a los 18 años, bastante grande para cuando hoy las generaciones están consumiendo. Y con tal de pertenecer a un grupo, yo siendo una persona introvertida, penosa, con el autoestima baja, ese día que probé esa primer copa de alcohol, me convertí en el Oliverio que siempre quería ser. El chistoso, el bailador, el hablador, el ligador, al que le encanta el reventón. Y así me seguí durante 30 años. Empecé con una copa de alcohol cada 15 días. Y después de este lapso de tiempo, terminé con 1,5 botellas de vodka al día. Caí alrededor de 6 veces al hospital por congestión alcohólica. Deshice 2 coches. Perdí 2 familias. Y fui un papá ausente. Si yo pudiera regresar el tiempo, me hubiera gustado muchísimo que alguien me dijera, si siguiera de esa manera, ¿a dónde iba a llegar? También sería un papá 100% presente con mis hijos. Les daría todo. Y bueno, si estamos hablando ya que estoy en el pasado, pues seguramente me compro la acción de Amazon antes de pandemia, ¿no? Ya vamos aprovechándole. Con esto empiezo mi rehabilitación. Y dentro de mi rehabilitación me cuestionaba mucho ¿qué le pasó a mi cerebro? Algo tuvo que haber pasado, que no era normal que yo cada sentada en una comida me echaba de 12 a 14 bebidas. O sea, algo pasa, no puede ser. Y dentro de esto que estoy buscando, la curiosidad de saber qué pasó, empiezo a hacer una especialidad en adicciones. Termino la especialidad y entonces digo, bueno, ahora quiero ayudar de una manera profesional y hago una formación en logoterapia. Aprendí muchísimas cosas, comprendí muchísimas cosas y sobre todo acepté muchísimas cosas. Como que la adicción es una enfermedad que es progresiva y es mortal, que es la enfermedad de las pérdidas, que tiene 2 cosas muy chistosas, muy peculiares, que una es que la única persona que puede detectar que tienes un problema eres tú mismo. Por más que vayas a un laboratorio y te hagan estudios de sangre y te digan, señor, usted tiene alcohol en la sangre, o tiene marihuana, o tiene algo. Pero nunca te van a decir, Oliverio, usted es adicto. Eso lo tienes tú. Y la otra es la única enfermedad que empieza al revés. Te empiezas sintiendo a todo dar. Pero poco a poco te vas subiendo a ese tren con destino al infierno. Les quiero mostrar lo que es para mí el adictómetro. Así le puse de nombre, se me ocurrió y se me hizo padre. Que básicamente son las fases por las que pasa uno para llegar a ser adicto. Porque les voy a decir una cosa, no es así como yo quiero ser adicto, no es tan fácil. Sí hay que echarle ganas, hay que echarle tiempo y a veces hasta lana. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno, la primera es, y lo puse como semáforos, es ese foco verde en donde realmente todavía no tenemos consecuencias. Nos gusta el reventón, empezamos a probar un poquito el alcohol, que un jalón de marihuana, pero no hay consecuencias. Pasamos ahí al siguiente, que es el ámbar. Ahí empieza a ver algo. Y empiezo a ver
o a dejar responsabilidades que tenía con tal de irme de reventón con mis cuates y acomodármela como a los grandes. Empiezo a tener problemas sociales con la familia, en la escuela, con los amigos. Empiezan esas crudas de repente. Y sobre todo, empiezo a formar un hábito. Y cuando uno pasa al siguiente semáforo, que es el rojo, nunca te van a decir, si te echas esta copa, vas a pasar allá. Es una línea invisible entre el ámbar y el rojo. Pero una vez que la pasas, ya no hay vuelta atrás. Es como un one-way ticket. Y en esta parte hay varias características. Les puse 3, que son las principales. La primera es la tolerancia, que en mi caso quiere decir que cada vez necesitas más alcohol para emborracharte. La otra, muy importante, es la pérdida de control. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir eso de que me emborracho y me voy zigzagueando para todos lados. Ese todo el mundo nos pasa. La pérdida de control, miren, por ejemplo, yo cuando llegaba a las bodas, pues llega la señorita, te sienta, aquí está su mesa, señor, la mesa, todos los invitados, y en vez de empezar a saludar a todo el mundo, lo primero que hacía era, mesero, llega el mesero, échame una cuba. Me sirve la cuba, y le digo, no, ven, no te vayas, ven, mira, a ver, aquí está la cuba. Cuando llegue a la mitad, me traes la otra. Y así toda la noche. Ahí te va una lana, y cuando me vaya, pues te doy otra seiradita. Esa es la pérdida de control. No frenas, te sigues una tras otra y tras otra. Y lo que es la abstinencia, que en otras palabras, la cruda. A mí me dan unas crudas, unas temblorinas, sudoraciones. No sé si vieron en algún momento dado la película de Living Las Vegas de Nicolas Cage. Ese cuate era yo, así tal cual, Era un sufrimiento impresionante. Y la única manera que yo tenía de salir adelante de la cruda era metiéndome más alcohol. Y esto te hace un círculo. Me emborracho, cruda, y me la curo. Y así me sigo hasta que te pasa algo. De ahí empiezo a descubrir, en la parte de la formación logoterapéutica, la parte emocional. Y es donde yo digo, aquí es donde nace la adicción. Y por eso le digo el Big Bang de las emociones. Es esa explosión de toda la parte emocional que tengo que genera una adicción. Miren, si ustedes se imaginan este iceberg, la parte de hasta arriba es la adicción, que sería el síntoma. Y todo eso de que está abajo es la parte emocional, todo lo que se nos queda atorado, todos los traumas que tenemos. Y de ahí nace la adicción. ¿Y qué es un trauma? Es una respuesta automática del cuerpo y de la mente que sucede en cualquier momento doloroso durante mi vida, que puede pasar en la infancia, en la adolescencia o de adulto. La gran mayoría pasan en la infancia, y dentro de la infancia, en el sistema familiar. Un trauma te lleva a perder relaciones, te lleva a perder el sentido de vida muchísimas veces, y sobre todo, genera todas las enfermedades. El trauma es la cosa más evitada, más malentendida y sin tratar del sufrimiento humano. Ese es el problema que tenemos. Si podemos solucionar esa parte del trauma, estamos casi del otro lado. Y entonces les comparto mi definición, que con base en mi experiencia y en mi vivencia es la que les voy a poner ahorita. Es un proceso complejo fisiológico, neurobiológico, emocional, espiritual y social. Y pongan mucho ojo en esta parte, que se manifiesta en cualquier comportamiento que me produzca alivio o placer. Cualquier comportamiento, Y que si lo sigo haciendo a pesar que sé que voy a llegar a algo negativo, no lo dejo.
Fíjense que no hablo de drogas, ¿eh? Aquí entra compras, entra sexo, entra pornografía, deportes, celulares, videojuegos, tatuajes, operaciones estéticas, trabajo, relaciones, todo. Al final todo puede llegar a ser una adicción. Entonces yo pregunto, ¿el alcohol puede ser adictivo, sí o no? ¿El fentanilo puede ser adictivo, sí o no? ¿La comida puede ser adictiva, sí o no? Y la respuesta es sí y no, dependiendo del grado de dolor que tenga cada persona que necesite aliviar. Entonces lo que yo pregunto es, no qué de malo tiene una adicción, sino qué de bueno tiene una adicción. ¿Qué está buscando esa persona que no encuentra por otro lado? ¿Qué está obteniendo de eso que está consumiendo? Al final, una adicción es una respuesta al dolor emocional. Si yo aquí les preguntara que levante la mano todo aquel que, de acuerdo a mi definición, ha tenido alguna adicción algún momento en su vida. Pues bienvenidos al mundo de las adicciones. Así de normales son. Yo doy gracias por mi adicción, porque me permitió conocer mi fuerza interior y con eso poderla transformar en una vida de triunfo, de éxito y sobre todo de darme a los demás, de hacer lo que me gusta, que es esto, compartir mi experiencia para ayudar a las demás personas. No estamos solos en la lucha, estamos juntos en la batalla por la salud, por la felicidad y sobre todo por la libertad. Gracias.